¿Sabías que a los 62 años descubrí que mi propia hija había robado más de 200,000 pesos de mis ahorros? Pero lo que hice después fue la venganza más inteligente de mi vida. Me llamo Elena y durante 3 años permití que mi familia viviera gratis en mi casa mientras vaciaban mi cuenta bancaria sin que me diera cuenta. Pero cuando descubrí la verdad, planeé cada movimiento en silencio, sin gritar, sin drama, sin confrontaciones. Logré recuperar mi dinero, mi casa y mi dignidad usando solo estrategia legal. Antes de contarte cómo lo hice, dime, ¿de qué país me estás viendo? Déjalo en los comentarios, dale like a este video y suscríbete porque esta historia va a cambiar tu perspectiva sobre los límites familiares para siempre. Siempre creí ingenuamente que el amor familiar era como una planta que florece naturalmente cuando la riegas con generosidad y paciencia. A los 62 años, Elena Martínez, maestra de literatura jubilada durante 5 años ya, he descubierto que algunas plantas son maleza disfrazada de flores hermosas, y que el amor mal entendido puede convertirse en la tierra más fértil para el abuso disfrazado de cariño. Mi casa de 3 habitaciones en el centro histórico de la ciudad huele cada mañana a café recién molido, páginas viejas de libros que he leído cientos de veces, y a esa mezcla particular de esperanza y resignación que caracteriza los hogares, donde viven varias generaciones bajo el mismo techo. Las mañanas, desde hace 3 años exactos, empiezan siempre igual. Me levanto a las 6:30, cuando la luz dorada del amanecer apenas comienza a filtrarse por las cortinas de lino blanco, que Jorge y yo compramos en nuestro 20º aniversario de bodas, hace ya una eternidad. Abro esas cortinas con el mismo ritual de siempre, dejo que el sol inunde la cocina pequeña pero funcional, y preparo café para 4 personas en lugar de una. 4 tazas diferentes, la mía, de cerámica azul con pequeñas flores pintadas, a mano que compré en un mercado de artesanías hace años, la de Sofía, mi hija de 34 años, blanca y minimalista como ella prefiere que sea todo en su vida. La de Ricardo, su esposo de 36 años, una taza grande y negra que proyecta la masculinidad que él cree que necesita proyectar. Y la pequeña, con dibujos de superhéroes, para Mateo, mi nieto de 8 años, la única persona en esta casa que aún me sonríe sin segundas intenciones. El desayuno lo preparo siempre yo. Pan tostado con mantequilla casera, huevos revueltos con hierbas del pequeño jardín que mantengo en el patio trasero, fruta fresca que compro religiosamente, cada 3 días en el mercado local, y jugo de naranja recién exprimido. Un desayuno nutritivo y completo que me toma 45 minutos preparar cada mañana, sin que nadie me lo haya pedido jamás, pero que todos esperan encontrar listo cuando bajan las escaleras. «Buenos días, amor», le digo a Sofía cuando, finalmente, aparece en la cocina, siempre alrededor de las 7:15, ya vestida para el trabajo con esos trajes que cuestan más de lo que yo gastaba en ropa en todo un año cuando tenía su edad. Mi voz suena genuina porque, a pesar de todo, aún lo es. Aún quiero que tengan un buen día. Aún espero que me agradezcan por levantarme temprano para hacer su vida más fácil. Sofía apenas levanta la mirada de su teléfono móvil, ese dispositivo que parece haberse convertido en una extensión permanente de su mano derecha. Sus dedos se mueven rápidamente sobre la pantalla, respondiendo mensajes, revisando redes sociales, organizando su día laboral, haciendo todo excepto reconocer que su madre acaba de saludarla con cariño. Murmura como respuesta, en ese tono que ha perfeccionado durante estos 3 años y que dice claramente, «Te oigo, pero no tengo tiempo para cortesías innecesarias». Ricardo aparece 5 minutos después, arrastrando los pies como un adolescente malcriado que preferiría seguir durmiendo. 36 años cumplidos el mes pasado, y aún no ha aprendido a decir gracias por el café que le sirvo cada mañana en esa taza negra que él mismo eligió cuando se mudaron aquí. No ha aprendido a decir buenos días cuando entra a una habitación. No ha aprendido que los adultos civilizados reconocen los gestos de amabilidad, especialmente cuando esos gestos vienen de la persona que les está dando techo gratuito. Se sienta a la mesa sin mirarme. Toma su café,
Revisa su propio teléfono. Mastica mi comida con la misma expresión que pondría si estuviera solo. Como si yo fuera parte del mobiliario de la cocina. Como si los huevos se hubieran cocinado. Solos, el café se hubiera preparado por arte de magia y el pan se hubiera tostado gracias a la intervención divina. Esta casa, donde ahora interpreto el papel de madre eterna, cocinera no remunerada, empleada doméstica sin salario y banco personal de emergencias, era mi refugio cuando enviudé hace 4 años y medio. Jorge, mi esposo durante 32 años, murió de un infarto masivo un martes por la tarde mientras regaba precisamente ese jardín de hierbas del que ahora saco la menta fresca para los huevos matutinos. Murió tranquilo, haciendo algo que amaba, en el hogar que habíamos construido ladrillo por ladrillo, sueño por sueño, sacrificio por sacrificio. Compramos esta casa cuando Sofía tenía apenas 6 años. Jorge trabajaba como contador en 1900, una empresa mediana. Yo daba clases de literatura en el instituto local y juntábamos cada peso que sobraba para pagar la hipoteca que nos iba a tomar 20 años liquidar. 20 años de cenas sencillas, vacaciones modestas, ropa usada comprada en mercados de segunda mano y ahorros cuidadosos para que nuestra hija pudiera tener una educación universitaria que nosotros nunca tuvimos. Jorge murió sabiendo que la casa estaba completamente pagada. Murió sabiendo que yo tendría un lugar seguro donde envejecer. Murió confiando en que la familia que habíamos criado me cuidaría con el mismo amor con que nosotros la habíamos cuidado a ella. ¡Qué ingenuo! Fue mi querido Jorge. ¡Qué ingenua fui yo! Después del funeral, después de los primeros meses de luto, donde Sofía y Ricardo venían a visitarme religiosamente cada fin de semana, después de las conversaciones largas sobre cómo me sentía viviendo sola en una casa llena de recuerdos, llegó la sugerencia. Suave como una brisa de primavera, aparentemente inocente como una invitación a tomar té. «Mamá», me dijo Sofía una tarde de domingo, mientras tomábamos café en la sala donde Jorge solía leer el periódico. «Ricardo y yo hemos estado pensando...» «¿Sí, mi amor?» «Tú aquí sola en esta casa tan grande, nosotros pagando renta. En ese apartamento pequeño que cada vez está más caro, Mateo que necesita más espacio para jugar». Hizo una pausa estratégica, de esas que había aprendido en su trabajo de ventas. «¿No crees que podríamos ayudarnos mutuamente?» La propuesta sonaba tan lógica, tan conveniente para todos. Ellos se mudarían conmigo, me harían compañía, me ayudarían con las tareas domésticas pesadas que se vuelven difíciles a mi edad. Yo tendría familia cerca. Tendría a mi nieto creciendo en la casa donde su madre había crecido. Tendría voces y risas llenando los espacios que el silencio había vuelto demasiado grandes. «Podríamos dividir los gastos», agregó Ricardo con esa sonrisa que ahora sé que era completamente calculada. «Tú ya no tendrías que preocuparte por mantener sola una casa tan grande». ¿Dividir los gastos? La casa estaba pagada. No había hipoteca. Los únicos gastos eran servicios básicos que yo ya pagaba y el mantenimiento que Jorge y yo siempre habíamos hecho nosotros mismos. Pero en ese momento, apenas 8 meses después de haber perdido al hombre con quien había compartido mi vida entera, la idea de no estar sola me pareció más importante que analizar los detalles financieros. «Sería como cuando yo era niña», dijo Sofía, tomando mi mano con ese gesto que solía derretir mis defensas. 3 generaciones bajo el mismo techo. Mateo podría tener los recuerdos de infancia que yo tuve aquí. Acepté. Por supuesto que acepté. Era mi hija, mi única hija, la niña que había criado con tanto amor y sacrificio. Era mi nieto, un pequeño de 5 años que merecía crecer rodeado de familia. Era la oportunidad de no envejecer sola, de tener propósito otra vez, de sentirme necesaria en una etapa de la vida donde muchas mujeres se sienten invisibles. 3 años después, mientras los observo desayunar la comida que preparé, en la casa que mantengo, con el dinero que cada vez más frecuentemente sale de mi cuenta bancaria, me doy cuenta de que las plantas crecen hacia la luz, pero también necesitan tierra firme donde echar raíces. Sin raíces profundas y tierra propia,
Hasta las flores más hermosas se marchitan. Mateo baja corriendo las escaleras, como siempre hace, con su uniforme escolar a medio poner y esa energía inagotable que solo tienen los niños de 8 años. ¡Abuela Elena!, grita, lanzándose a mis brazos con la confianza absoluta de quien sabe que será recibido con amor incondicional. Ese abrazo, todas las mañanas, sigue siendo genuino. Es lo único genuino que queda en esta casa. Mateo no sabe nada sobre cuentas bancarias, sobre facturas que pago sola, sobre el resentimiento que se acumula como polvo en los rincones que nadie limpia. Mateo solo sabe que su abuela le hace el desayuno favorito y que su abrazo huele a hogar. ¿Qué hay de desayuno, abuela? Huevos revueltos con hierbas frescas, como te gustan. ¿Con extra de queso? Con extra de queso. Sofía levanta, la vista por primera vez en la mañana, pero no para sonreír viendo la interacción dulce entre su hijo y su madre. Levanta la vista para decir, Mateo, no le pidas extras a la abuela, ya tiene suficiente trabajo cocinando para todos. La frase suena protectora, pero no lo es. Es una forma sutil de recordarme que mi trabajo aquí es cocinar para todos, no consentir especialmente a mi nieto. Es una forma de establecer límites sobre mi propia generosidad en mi propia casa. No es molestia, digo, revolviendo huevos extras para el pequeño. Aún así, insiste Sofía, Mateo tiene que aprender que no puede pedir cosas especiales. Cosas especiales. Como si un poco de queso extra fuera un lujo extravagante, como si consentir a mi único nieto fuera un privilegio que necesita ser racionado. Ricardo, mientras tanto, ha terminado su desayuno y se levanta de la mesa sin llevar su plato al fregadero, sin decir gracias, sin reconocer de ninguna manera que acaba de comer una comida que alguien más preparó especialmente para él. Me voy, anuncia, tomando las llaves del coche que está estacionado en mi garaje. Que tengas buen día, le digo, porque los modales que mis padres me enseñaron hace 50 años siguen siendo parte de mi ADN, incluso cuando no son correspondidos. No responde. Sale por la puerta como si fuera su casa, como si fuera natural que una mujer de 62 años le prepare el desayuno todas las mañanas sin recibir ni un gracias a cambio. Sofía termina su café, revisa una última vez su teléfono y se prepara para irse también. Mamá, hoy regreso tarde. Tengo una junta con clientes importantes. ¿Quieres que te deje comida apartada? No sé. Ricardo dijo algo sobre llevarnos algo de comida china. Comida china, que costará 40 veces más que los ingredientes que yo usaría para cocinar algo igual de sabroso y mucho más saludable. Comida china que pagarán con la tarjeta de crédito que cada vez más frecuentemente me piden que ayude a liquidar. Como quieran, digo. Ah, y mamá. Se detiene en la puerta, como si hubiera recordado algo importante. ¿Podrías recoger la ropa de la tintorería? Necesito el vestido azul para mañana. No es una pregunta, es una instrucción disfrazada de favor. Por supuesto. Gracias, eres un amor. Un amor. Qué conveniente es tener un amor que haga todos los mandados, prepare todas las comidas, pague todas las cuentas y nunca pida nada a cambio, excepto quizás un gracias de vez en cuando. Se va, llevándose a Mateo a la escuela, dejándome sola con los platos sucios de 4 personas, una casa que limpiar, una lista de mandados que hacer y una sensación creciente de que algo en mi vida está terriblemente mal. Los comentarios comenzaron como susurros en el viento, tan suaves que al principio pensé que era mi imaginación la que los volvía hirientes. Pequeñas heridas cubiertas con sonrisas de terciopelo, palabras que cortaban pero que siempre venían acompañadas de explicaciones que sonaban razonables. «Mamá, esta sopa está un poco salada», decía Sofía mientras removía la cuchara sin mirarme, como si comentara que el cielo estaba nublado o que hacía un poco de frío. Ya sabes, Ricardo está cuidando su presión arterial desde que su doctor le dijo que tenía que hacer cambios en su dieta. Llevaba 30 años cocinando esa receta de sopa de verduras que Jorge adoraba, que Sofía había pedido que le enseñara cuando recién se casó, que había servido en cenas familiares,
donde todos repetían y me llenaban de cumplidos. La receta no había cambiado. La cantidad de sal era exactamente la misma que siempre había usado. Lo que había cambiado era que ahora cada comida que preparaba era sometida a un escrutinio constante, como si mi capacidad de cocinar se hubiera deteriorado súbitamente después de décadas de experiencia. ¿Podrías usar menos aceite la próxima vez?, agregaba Ricardo desde el sofá de la sala, sin levantar la vista del televisor, como si fuera perfectamente normal dar instrucciones culinarias a la cocinera desde otra habitación. Los médicos dicen que a nuestra edad hay que cuidarse más con las grasas. Nuestra edad, como si él, de 36 años, y yo, de 62, tuviéramos las mismas necesidades dietéticas. Como si fuéramos contemporáneos, navegando juntos los retos de la vejez, era una forma sutil, pero constante de recordarme que yo era la vieja de la casa, la que necesitaba supervisión médica, la que debía adaptar su cocina a las supuestas limitaciones de mi edad avanzada. Por supuesto, respondía yo, porque confrontar estos comentarios habría parecido una reacción exagerada. ¿Cómo peleas contra alguien que dice estar preocupado por tu salud? ¿Cómo discutes con sugerencias que vienen envueltas en cuidado aparente? Pero cada comentario se sentía como una pequeña muerte de mi autonomía. Cada sugerencia era una forma de establecer que mis decisiones, incluso en mi propia cocina, estaban sujetas a la aprobación de otros. El dinero empezó a fluir sin que me diera cuenta completa del patrón que se estaba estableciendo. Al principio fueron pequeñas cantidades para emergencias genuinas, o al menos para cosas que sonaban como emergencias cuando me las explicaban con esa mezcla perfecta de urgencia y vergüenza que Sofía había perfeccionado. «Mamá, odio pedirte esto, pero…», comenzaba siempre la conversación, con esa expresión de disculpa en el rostro que me hacía sentir mal por hacerla sentir mal por necesitar mi ayuda. El coche de Ricardo empezó a hacer un ruido raro y… «El mecánico dice que necesita una reparación urgente. Son 5,000 pesos. 5,000 pesos que aparecían mágicamente en su cuenta el mismo día, transferidos desde mis ahorros con la promesa siempre repetida. Te lo devolvemos en cuanto cobremos. Ricardo está esperando el pago de un trabajo freelance que hizo el mes pasado», explicaba Sofía, con esos ojos que había heredado de mí y que sabía usar para derretir mis defensas. «En cuanto llegue ese dinero, te devolvemos lo del coche, más algo extra por las molestias». El dinero del trabajo freelance nunca llegaba. O llegaba, pero para entonces ya había otra emergencia que requería mi intervención financiera. Los muebles nuevos para su cuarto porque los viejos estaban causándole problemas de espalda a Ricardo. 10,000 pesos que desaparecieron de 1900, mi cuenta para comprar un colchón ortopédico que, según me explicaron, era una inversión en la salud de largo plazo. «Es que Ricardo trabaja muchas horas, mamá, y si no descansa bien, no puede rendir en el trabajo», argumentaba Sofía. «Y si no rinde bien, podrían despedirlo, y entonces sí estaríamos en problemas serios». La lógica era impecable. Mis 5,000 pesos se convertían en una inversión en la estabilidad laboral de Ricardo, que a su vez garantizaba la estabilidad económica de mi hija y mi nieto. ¿Qué abuela responsable no querría asegurar el bienestar de su familia? Luego vinieron las necesidades de Mateo. Ropa nueva porque está creciendo tan rápido que lo que le compramos hace 3 meses ya no le queda. Útiles escolares especiales porque su maestra dice que los niños rinden mejor cuando tienen materiales de calidad. Clases extracurriculares de fútbol porque es importante que desarrolle habilidades sociales y físicas. Cada gasto individual sonaba completamente razonable. Cada cantidad, vista por separado, estaba dentro de lo que yo podía permitirme sin sentir un impacto significativo en mi presupuesto. Pero nadie me mostraba el total acumulado. Nadie hacía una lista de cuánto dinero había salido de mis cuentas en los últimos 6 meses. Nadie parecía llevar registro de las promesas de devolución que se hacían, pero nunca se cumplían. 2,000 pesos para el vestido que Sofía necesitaba urgentemente para la boda de una amiga importante del trabajo.
Es una oportunidad de networking, mamá. Estas bodas son donde se hacen los contactos importantes para el futuro profesional. 3.500 para reparar el teléfono de Ricardo, que se había caído y cuya pantalla se había roto. No puede estar sin teléfono ni un día, mamá. Todo su trabajo depende de estar conectado con los clientes. 1.500 para una cena especial que querían organizar para impresionar a unos clientes potenciales. Si logramos cerrar este contrato, mamá, será el comienzo de algo muy grande para nosotros. Te lo devolvemos el mes que viene, mamá. Ya sabes cómo están las cosas ahora, pero estamos seguros de que pronto mejorará todo. Las cosas. Siempre estaban las cosas. Una entidad abstracta e indefinida que explicaba por qué ellos siempre necesitaban dinero prestado, pero nunca tenían dinero para devolver. Las cosas estaban difíciles. Las cosas estaban complicadas. Las cosas iban a mejorar pronto. Pero las cosas nunca mejoraban lo suficiente como para que las deudas conmigo fueran pagadas. Mi reflejo en el espejo del baño empezó a lucir extraño durante esos meses, como si me hubiera vuelto más pequeña, más transparente, más indefinida. Las arrugas alrededor de mis ojos ya no eran de risa acumulada durante décadas de felicidad, sino de cansancio que se asentaba en mis facciones como polvo que nadie sacude. Por las mañanas, mientras me cepillaba los dientes, me quedaba mirando a esa mujer del espejo que cada vez se parecía menos a la Elena que yo recordaba ser. ¿Cuándo había empezado a caminar con los hombros ligeramente encogidos? ¿Cuándo había desarrollado esa expresión de disculpa perpetua, como si mi mera existencia fuera una molestia que necesitaba justificación constante? Las facturas seguían llegando a mi nombre, porque era mi casa y mis servicios, pero las decisiones sobre qué comprar, qué comer, qué programas ver en la televisión, a qué temperatura mantener la calefacción, empezaron a ser tomadas por otros. Decisiones aparentemente menores que, sumadas, constituían el total de mi vida diaria. Mamá, ¿no crees que hace demasiado calor aquí adentro?, preguntaba Sofía cuando yo ponía la calefacción en una temperatura que me resultaba cómoda. El gas está carísimo este mes, y Mateo casi ni está en casa durante el día. La calefacción bajaba a una temperatura que a mí me parecía fría, pero que era más económica y más razonable según las nuevas normas familiares. Mamá, ese programa de televisión es muy violento, decía Ricardo cuando yo quería ver las noticias durante la cena. Mateo está comiendo aquí y no es bueno que vea esas cosas. El canal cambiaba a algo que él prefería, algo que mantenía la conversación superficial y evitaba que cualquiera de nosotros tuviera que pensar en cosas serias durante la comida que yo había preparado. Mamá, ¿no podrías comprar esa marca de café que nos gusta más?, sugería Sofía cuando yo llegaba del supermercado con las compras semanales. Sé que es un poco más cara, pero la diferencia de sabor vale la pena. Un poco más cara, 3 veces más cara que el café, que yo había estado comprando y que a mí me sabía perfectamente bien. Pero era mejor calidad, y ellos realmente notaban la diferencia, así que mi gusto personal dejó de ser relevante en las decisiones de compra de mi propia casa. Cada cambio individual era pequeño. Cada sesión de control parecía insignificante. Pero mi vida diaria se estaba convirtiendo gradualmente en algo que otros habían diseñado para su propia comodidad, usando mis recursos y mi trabajo para crear un estilo de vida que a mí nunca me habían consultado si me parecía deseable. Una noche, acostada en mi cama mientras escuchaba a Ricardo y Sofía reírse en la sala viendo una película que habían elegido sin preguntarme si quería acompañarlos, me di cuenta de algo que me quitó el sueño hasta muy tarde. Hacía meses que nadie me preguntaba qué quería hacer, qué prefería comer, qué me gustaría ver, cómo me sentía, qué opinaba sobre cualquier cosa que no fuera directamente relacionada con servicios que yo podía proporcionarles. Era como si hubiera dejado de ser una persona con preferencias propias para convertirme en una función doméstica que necesitaba ser eficiente, discreta y siempre disponible. Sofía desarrolló una sonrisa nueva durante el segundo año de convivencia, brillante y afilada como un cuchillo de cocina recién afilado,
perfectamente calibrada para cortar a través de mis defensas, mientras mantenía la apariencia de ser completamente inofensiva. Mamá, Ricardo y yo estuvimos pensando. Comenzó una tarde de jueves, mientras yo doblaba su ropa recién lavada en mi propia mesa de comedor. Su ropa de mujer adulta de 34 años, que yo seguía lavando, secando, doblando y organizando como si ella fuera todavía una adolescente incapaz de manejar las responsabilidades básicas de la vida adulta. Sí, mi amor, respondí, alisando cuidadosamente una blusa de seda que costaba más que mi presupuesto mensual de comida, tratando de no pensar en la ironía de que yo estuviera cuidando ropa más cara que cualquier cosa que hubiera poseído en mi vida. Tú tienes esa cuenta de ahorros que papá te dejó, ¿verdad? El corazón se me encogió como un puño que se cierra repentinamente. La cuenta que Jorge había cuidado como un tesoro sagrado, trabajando horas extra durante los últimos 10 años de su vida para asegurar que yo tuviera seguridad financiera en la vejez. La cuenta que él había establecido específicamente para que yo nunca tuviera que depender de nadie, para que pudiera envejecer con dignidad y autonomía. Bueno, sí, respondí con cautela, porque algo en su tono me advertía que esta conversación iba en una dirección que no me iba a gustar. Es que estamos viendo una oportunidad de inversión increíble, continuó Sofía, con esos ojos que brillaban con una mezcla de codicia mal disimulada y entusiasmo aparentemente genuino. Un amigo de Ricardo tiene un negocio que está creciendo, muchísimo, una empresa de tecnología que está a punto de expandirse internacionalmente. Tecnología, expansión internacional, palabras grandes que sonaban impresionantes, pero que no significaban nada concreto para alguien como yo, que había pasado su carrera enseñando literatura clásica a adolescentes y cuyo conocimiento financiero se limitaba a mantener un presupuesto doméstico equilibrado. Podríamos triplicar el dinero en un año, agregó Ricardo, apareciendo repentinamente desde la cocina con esa expresión de seriedad financiera que había perfeccionado para estas conversaciones. Es una oportunidad única, Elena. El tipo de inversión que puede cambiar la vida de toda una familia. Triplicar. Qué palabra tan hermosa para describir el proceso de perder todo lo que tienes mientras sigues una promesa que suena demasiado buena para ser verdad. No estoy segura, dije lentamente, tratando de ganar tiempo para procesar lo que me estaban pidiendo. Ese dinero es para emergencias. Jorge siempre dijo que era mi seguro de vida, mi red de seguridad para la vejez. ¡Pero mamá! La voz de Sofía se agudizó, perdiendo instantáneamente la dulzura fingida y revelando la impaciencia que siempre había estado escondida debajo. Es una oportunidad única. Estas cosas no pasan todos los días. Además, y aquí vino la jugada maestra, la carta que sabía que yo nunca podría resistir. Piensa en Mateo, mi nieto. La única persona en esta casa que aún corría hacia mí con alegría genuina, que aún me abrazaba sin calcular qué podía obtener a cambio, que aún me decía, «Te quiero, abuela», como si realmente lo sintiera, en lugar de como si fuera una frase que había aprendido que funcionaba para conseguir favores. Mateo necesita tantas cosas, continuó Sofía, ahora con esa voz suave y manipulativa que había perfeccionado para estos momentos cruciales. Está creciendo. Necesita una mejor escuela, actividades extracurriculares, clases de música, clases de idiomas. Estamos pensando en su futuro, en darle oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Ricardo se acercó, reforzando el argumento con esa presencia física ligeramente intimidante que usaba cuando quería asegurarme de que entendiera la seriedad de la situación. El colegio donde está ahora es básico, Elena. Mateo es un niño. Inteligente, pero necesita estar en un ambiente que estimule su potencial. Una buena educación privada cuesta dinero, pero es la mejor inversión que podemos hacer en su futuro. Mentira. Era mentira, y en algún nivel profundo de mi ser yo lo sabía. Estaban pensando en su presente cómodo, en mantener el estilo de vida que habían desarrollado usando mis recursos, en asegurar que el flujo de dinero desde mis cuentas hacia sus gastos continuara pero a una escala mucho mayor. Además, agregó Sofía,
tomando mi mano con esa falsa intimidad que había aprendido a usar para desarmar mis defensas. No es como si fueras a perder el dinero. Va a estar trabajando para ti, creciendo, multiplicándose. En lugar de estar ahí sentado sin hacer nada, va a estar generando ingresos para toda la familia. Para toda la familia. Como si mis ahorros fueran propiedad comunal en lugar de el producto de 30 años de trabajo y sacrificio de Jorge y mío. Como si el dinero que él había apartado específicamente para mi seguridad fuera un recurso familiar disponible para cualquier proyecto que ellos consideraran conveniente. Podemos empezar con una cantidad pequeña, sugirió Ricardo con esa sonrisa que ahora reconozco como completamente calculada. Digamos, 100,000 pesos, solo para probar cómo funciona la inversión. Si sale bien en los primeros 6 meses, podemos invertir más, 100,000 pesos. Una cantidad pequeña que representaba casi la mitad de mis ahorros totales. Una cantidad pequeña que Jorge había tardado 5 años en ahorrar, trabajando turnos dobles y fines de semana, negándose pequeños lujos para asegurar mi futuro. No sé, murmuré, sintiendo la presión de sus expectativas como un peso físico en el pecho. ¿No podrían empezar con su propio dinero, si es tan buena oportunidad? Las miradas que intercambiaron duraron apenas una fracción de segundo, pero fueron suficientes para que me diera cuenta de que esta pregunta los había tomado desprevenidos. Por supuesto que no tenían dinero propio para invertir. Habían estado viviendo de mis recursos durante 2 años, gastando cada peso que ganaban, y muchos que no ganaban en un estilo de vida que no podían permitirse. Bueno, obviamente nosotros también vamos a invertir, dijo Sofía rápidamente. Pero nuestro capital disponible es limitado ahora mismo. Tú tienes la oportunidad de ser la inversora principal, de obtener la mayor parte de las ganancias. La inversora principal, como si fuera un privilegio en lugar de un riesgo. Como si estar limitados de capital fuera una desventaja temporal en lugar de la consecuencia natural de vivir por encima de sus posibilidades usando el dinero de otra persona. Esa noche, acostada en mi propia cama, en mi propia casa, escuché sus voces susurrando desde la cocina que estaba justo debajo de mi habitación. No podía distinguir las palabras exactas, pero el tono era inconfundible. Estaban planeando, calculando, conspirando. Risas bajas y ocasionales, que sonaban como las risas de personas que están seguras de haber encontrado la manera perfecta de conseguir lo que quieren. Me levanté silenciosamente y caminé hasta la ventana que daba al pequeño jardín trasero, donde Jorge solía pasar las tardes cuidando sus plantas. La luna iluminaba las hierbas que él había plantado y que yo ahora mantenía más por costumbre que por pasión. Plantas que seguían creciendo porque tenían raíces profundas y tierra firme, no porque alguien las estuviera cuidando con verdadero amor. Por primera vez en 2 años me permití pensar una pregunta que había estado evitando. ¿Qué habría dicho Jorge sobre esta situación? ¿Habría visto a través de las sonrisas y las promesas? ¿Habría reconocido el patrón de manipulación que yo estaba apenas comenzando a distinguir? Jorge siempre había sido más escéptico que yo con respecto a las intenciones de las personas. Elena, me decía cuando yo confiaba demasiado rápido en alguien, el corazón generoso es hermoso, pero también necesita estar protegido por una mente clara. Mi mente no había estado clara en mucho tiempo. La había nublado la soledad. Después de su muerte, el deseo desesperado de ser útil y querida. El miedo a la vejez solitaria que me había hecho aceptar cualquier compañía, incluso cuando esa compañía tenía un precio que aumentaba constantemente. Las plantas venenosas crecen rápido cuando encuentran tierra fértil y cuidados constantes. Mi generosidad había sido la tierra fértil. Mi ingenuidad, el agua constante. Mi necesidad de ser querida, la luz que había permitido que esta situación floreciera hasta convertirse en algo que amenazaba con consumir todo lo que Jorge y yo habíamos construido juntos. Pero todo jardín puede podarse. Todo puede comenzar de nuevo si tienes el valor de arrancar las plantas que te están envenenando y la paciencia de sembrar algo nuevo en su lugar. Elena, querida, ¿estás segura de que quieres salir sola?
La pregunta llegó envuelta en terciopelo rosa, aparentemente suave e inocente, pero con espinas que se clavaban directamente en mi dignidad. Sofía bloqueaba físicamente la puerta, principal con su cuerpo, sonriendo esa sonrisa nueva que había perfeccionado y que me helaba la sangre por razones que aún no podía articular completamente. «Solo voy al mercado, amor», respondí, tratando de mantener mi voz ligera mientras ajustaba mi bolsa de compras y verificaba que tenía mis llaves. Una salida simple, rutinaria, del tipo que había hecho independientemente durante más de 40 años de vida adulta. «Es que hay tantos robos últimamente». Su tono era de preocupación maternal, como si nuestros roles se hubieran invertido mágicamente, y ahora ella fuera la adulta responsable cuidando de una anciana incapaz. «¿No? ¿Viste las noticias ayer? Asaltaron a una señora de tu edad justo en el centro comercial». No había visto esas noticias porque no habían existido. Pero Sofía tenía una manera de presentar información que sonaba específica y creíble, mezclando medias verdades con inventos completos de una forma que me hacía dudar de mi propio conocimiento de los hechos. «¿Por qué no te acompaño?», continuó, pero su tono no era de sugerencia. Era una orden disfrazada de oferta generosa. «Así aprovecho para comprar algunas cosas que necesito, y tú no tienes que cargar las bolsas sola». Ricardo apareció detrás de ella como si hubiera estado esperando la señal, asintiendo con esa gravedad teatral que había perfeccionado para estos momentos donde necesitaban presentar un frente unido. «Es verdad, Elena, las señoras de tu edad son blanco fácil para los delincuentes. Saben que cargan efectivo y que no pueden defenderse física». Mi edad. Otra vez esa frase como una sentencia judicial, como si haber cumplido 62 años me hubiera convertido automáticamente en una inválida mental y física que necesitaba supervisión constante para las tareas más básicas de la vida. «Yo he estado yendo al mismo mercado durante 20 años», protesté suavemente, tratando de mantener un tono razonable. «Conozco a todos los vendedores. Es un barrio seguro». «Los barrios cambian, mamá», dijo Sofía con esa paciencia exagerada que usan los adultos cuando hablan con niños testarudos. «Lo que era seguro hace 5 años puede no serlo ahora. Además», agregó, tomando mi brazo con una gentileza que se sentía más como restricción que como cariño, «ya tengo la lista de compras hecha. ¿Para qué te molestas con todo ese trabajo?» «¿Molestia? Ir al mercado, elegir los ingredientes frescos, hablar con los vendedores que me conocían desde hace décadas, tomar decisiones sobre qué cocinar basándome en qué se veía mejor ese día. Todo eso era una molestia de la que necesitaba ser liberada. Me gusta ir al mercado», dije, sintiendo que la frase sonaba extrañamente defensiva. «Es parte de mi rutina». «Por supuesto que te gusta». Ricardo se unió a la conversación con esa voz condescendiente que había desarrollado específicamente para hablar conmigo. «Pero también te gusta descansar, ¿no? Deja que los jóvenes hagamos el trabajo pesado». Los jóvenes. Como si yo fuera una reliquia arqueológica que necesitaba ser preservada en un museo en lugar de una mujer completamente capaz de caminar 6 cuadras hasta el mercado y cargar 2 bolsas de compras. Las salidas se volvieron supervisadas gradualmente, de una manera tan sutil que al principio no me di cuenta del patrón que se estaba estableciendo. Cada vez que quería ir a algún lugar, aparecía una razón por la cual sería mejor que me acompañaran, o mejor aún, que ellos fueran en mi lugar para ahorrarme el trabajo. Los amigos comenzaron a ser filtrados a través de un sistema de aprobación no oficial pero efectivo. Carmen, mi hermana, podía visitarme, pero siempre con Sofía y Ricardo presentes, convirtiendo nuestras conversaciones íntimas en representaciones teatrales donde yo tenía que actuar el papel de la madre y suegra feliz y satisfecha. «¿Carmen va a venir otra vez este domingo?», preguntaba Sofía con esa sonrisa tensa que había aprendido a reconocer como señal de problemas. «¿No crees que debería traer a sus nietos? Mateo se aburre cuando solo hay adultos hablando». Mi sugerencia sonaba considerada hacia mi nieto, pero el efecto era convertir una visita tranquila, donde Carmen y yo podríamos hablar honestamente, en un evento familiar caótico,
donde la conversación profunda se volvía imposible. Las decisiones comenzaron a ser consultadas de una manera que hacía parecer que mi opinión importaba, mientras que en realidad ya habían sido tomadas antes de que me preguntaran qué pensaba. ¿A dónde vas, mamá? La pregunta aparecía cada vez que tomaba mis llaves o mi bolsa. ¿Con quién hablas por teléfono? Sofía aparecía en la sala cuando yo estaba teniendo una conversación, escuchando descaradamente y luego haciendo preguntas sobre el contenido de mis llamadas privadas. ¿Por qué necesitas efectivo? Ricardo revisaba mis movimientos financieros con una dedicación que habría sido admirable en un contador, pero que resultaba inquietante en un yerno que vivía gratuitamente en mi casa. Cada pregunta, vista individualmente, podía justificarse como interés familiar legítimo, pero juntas constituían un sistema de vigilancia que hacía que cada aspecto de mi vida estuviera sujeto a escrutinio y aprobación. Mi hermana Carmen llamó un domingo por la tarde cuando Sofía y Ricardo habían salido con Mateo a una función de cine. Por primera vez en meses, pude contestar el teléfono sin tener audiencia. «Elena, me preocupas», dijo Carmen sin preámbulos, con esa franqueza directa que había caracterizado nuestra relación durante 60 años de hermandad. «Te oigo diferente cuando hablamos». «Estoy bien, Carmen. Solo un poco cansada». «¿Cansada de qué? Estás jubilada. Se supone que esta etapa de la vida debería ser más relajada, no más agotadora». «Cansada de ser un fantasma en mi propia vida. Cansada de pedir permiso implícito para existir en mi propio espacio. Cansada de que me trataran como a una niña problemática que necesita supervisión constante para evitar que tome malas decisiones. Cansada de explicar cada movimiento, cada gasto, cada contacto social como si fueran transgresiones que requerían justificación. Pero no dije nada de eso. Durante los últimos 2 años, las palabras se habían vuelto peligrosas en mi propia casa. Cualquier queja podía ser reinterpretada como ingratitud. Cualquier expresión de malestar podía ser usada como evidencia de que necesitaba más supervisión, no menos. «Solo estoy ajustándome a vivir con familia otra vez», mentí. «Ya sabes cómo es cuando varias generaciones comparten el mismo espacio. ¿Segura? Porque cuando vienes a visitarme, pareces... no sé cómo explicarlo. Como si estuvieras actuando un papel en lugar de siendo tú misma». Carmen tenía razón, por supuesto. Pero reconocer que estaba actuando un papel habría requerido admitir que había perdido el contacto con quien realmente era debajo de esa actuación. Habría requerido reconocer que me había convertido en una versión empobrecida de mí misma, diseñada para ser conveniente y no problemática para personas que vivían gratuitamente de mi generosidad. «Estoy bien», repetí, porque era la respuesta más segura y la que menos preguntas generaría. Pero esa noche, después de colgar, me quedé sentada junto al teléfono durante mucho tiempo, pensando en lo que Carmen había dicho. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había tomado una decisión importante sin consultar primero si les parecía bien a Sofía y Ricardo? ¿Cuándo había sido la última vez que había expresado una opinión fuerte sobre algo que importaba? Cuando Sofía regresó esa noche, revisó mi teléfono para asegurarme de que no tengas virus informáticos que podrían robar tu información personal. Una práctica que había comenzado meses atrás como una oferta de ayuda técnica y que ahora se había convertido en una rutina de vigilancia que ella daba por sentada. Los pájaros enjaulados gradualmente olvidan cómo volar, pero no olvidan que tienen alas. Solo necesitan recordar que esas alas están ahí, esperando el momento adecuado para ser usadas. Esa noche, acostada en mi cama, moví los brazos lentamente, como si fueran alas que estuviera probando después de mucho tiempo sin usarlas. El movimiento se sintió extraño pero familiar, como un recuerdo muscular de algo que había sabido hacer, pero había dejado de practicar. El sobre llegó un martes lluvioso de octubre, escondido entre las facturas rutinarias de servicios y la correspondencia comercial que normalmente no requería mi atención inmediata. Era uno de esos días grises donde la lluvia golpea las ventanas,
con un ritmo constante que invita a quedarse adentro con una taza de té y un buen libro, pero que también crea una atmósfera de introspección que puede llevar a revelaciones que preferiríamos evitar. «Es para ti, mamá», me dijo Sofía, extendiendo el sobre con esa desgana estudiada que había perfeccionado para manejar cualquier cosa relacionada con mis asuntos personales. Como si mis cartas fueran una molestia doméstica menor que ella tenía la generosidad de tolerar. Algo del banco. El sobre era más grueso de lo normal, con el logotipo del banco impreso en relieve y mi nombre escrito con esa tipografía formal que usan las instituciones financieras para comunicaciones importantes. Estado de cuenta trimestral, decía en 1900 letras pequeñas en la esquina inferior derecha. Gracias, dije, extendiendo la mano para recibir lo que era, indiscutiblemente, mi correspondencia personal. Pero Sofía mantuvo el sobre en su mano, sosteniéndolo como si fuera un objeto que requería evaluación antes de ser entregado a su destinatario legítimo. ¿Puedo abrirla?, preguntó con esa voz dulce que había aprendido a usar cuando quería algo. Ya sabes, para ayudarte con los números complicados. Estas cosas bancarias pueden ser confusas, y yo tengo más experiencia con las finanzas modernas. Los números complicados. Como si mi carrera de 30 años como maestra, que había requerido manejar presupuestos departamentales, calcular calificaciones y administrar mi propio hogar durante décadas, no me hubiera enseñado a leer un estado de cuenta bancario básico. «No», dije, y la palabra salió más firme de lo que había planeado, suave pero definitiva, como un portazo cubierto de terciopelo que establecía un límite que no había establecido en mucho tiempo. «Pero mamá», comenzó Sofía, con esa expresión de sorpresa herida que usaba cuando sus ofertas de ayuda eran rechazadas. «No», repetí, manteniendo mi mano extendida hasta que no tuvo más opción que entregarme mi propia correspondencia. Sofía me entregó la carta con una desgana que no se molestó en ocultar, y sus ojos siguieron cada uno de mis movimientos mientras yo la abría con cuidado, como si mi capacidad de leer mi propio correo fuera un espectáculo que ella tenía derecho a presenciar. Lo que vi en esa primera página me golpeó como un puñetazo directo al estómago, dejándome sin aliento y mareada. Los números estaban ahí, organizados en columnas claras y precisas, contando una historia que yo no había estado siguiendo, pero que había estado sucediendo en mi propia vida durante meses. Retiro, 50,000 pesos. Fecha, 15 de agosto. Autorizado por Sofía Martínez. Retiro, 75,000 pesos. Fecha, 3 de septiembre. Autorizado por Sofía Martínez. Retiro, 30,000 pesos. Fecha, 12 de septiembre. Autorizado por Ricardo Herrera. Retiro, 45,000 pesos. Fecha, 28 de septiembre. Autorizado por Sofía Martínez. Retiro, 25,000 pesos. Fecha, 8 de octubre. Autorizado por Ricardo Herrera. Mi respiración se volvió cristal roto en mis pulmones. Mis manos temblaron sosteniendo la evidencia de mi propia estupidez, de meses de confianza ciega que habían sido metódicamente traicionados por las dos personas en quienes más había confiado. Más de 225,000 pesos, desaparecidos en menos de 3 meses, tomados de la cuenta que Jorge había establecido específicamente para mi seguridad, sin mi conocimiento, sin mi permiso, sin ningún tipo de consideración por lo que ese dinero representaba para mi futuro. Sofía. Mi voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos, desde una versión de mí misma que estaba observando esta escena como si fuera una película particularmente cruel. ¿Sí, mamá? Ella ni siquiera levantó la vista de su teléfono, actuando como si esta fuera una conversación rutinaria sobre el clima o los planes para la cena. ¿Puedes explicarme esto? Le mostré el estado de cuenta, señalando los números que habían convertido mi seguridad financiera en su fondo personal de gastos. Por primera vez en meses, me miró directamente a los ojos. Pude ver su cerebro trabajando rápidamente, calculando opciones, evaluando cuánta verdad podía admitir y cuánta ficción podía vender. Sus ojos se movieron desde mi cara hasta el papel y luego de vuelta a mi cara, buscando la mejor mentira para esta situación particular. «Ah, eso»,
dijo finalmente, con esa voz que usaba cuando había sido sorprendida en algo, pero aún creía que podía manipular su salida del problema. Te lo habíamos mencionado, ¿recuerdas? Para las inversiones que te platicamos. No, no habían mencionado retiros específicos, no había autorizado transferencias de esas cantidades. No recordaba haber firmado ningún documento que les diera acceso a mi cuenta bancaria. No había dado ningún permiso para que tomaran el equivalente a 6 meses de mi pensión sin consultarme. Pero yo nunca... Comencé, tratando de encontrar las palabras para expresar la magnitud de lo que estaba descubriendo. Mamá. Su voz se endureció instantáneamente, perdiendo toda pretensión de dulzura y revelando la impaciencia que siempre había estado escondida debajo. Ya no tienes la memoria tan buena como antes. Ricardo y yo solo estamos cuidando tus intereses, protegiéndote de tomar decisiones financieras que podrían perjudicarte en el futuro. Cuidando mis intereses. Una frase hermosa para describir el proceso de vaciar sistemáticamente mi cuenta bancaria para financiar su estilo de vida, protegiéndome de tomar malas decisiones financieras, robándome la oportunidad de tomar cualquier decisión financiera. ¿Dónde está el dinero?, pregunté, mi voz ahora más firme mientras la primera oleada de shock se convertía en algo más sólido y peligroso. Ricardo apareció desde la cocina, como siempre hacía cuando olía problemas en el aire, con esa expresión de autoridad masculina que usaba cuando necesitaba intimidarme para que dejara de hacer preguntas inconvenientes. «Elena, ya hablamos de esto», dijo con esa paciencia exagerada que usan los adultos cuando hablan con ancianos que consideran seniles. «Ese dinero está trabajando para ti. Está invertido en oportunidades que van a generar ingresos mucho mayores de los que obtendrías dejándolo ahí sin hacer nada. Relájate». Relajarme. Mientras ellos gastaban los ahorros de toda una vida de trabajo y sacrificio en sus caprichos personales. Mientras convertían la seguridad que Jorge había trabajado tanto para proporcionarme en combustible para un estilo de vida que no podían permitirse con sus propios ingresos. ¿Qué inversiones específicamente?, presioné, sosteniendo el estado de cuenta como evidencia. ¿En qué empresa exactamente están invertidos mis 225,000 pesos? La pregunta específica los desestabilizó. Pude ver en sus caras que no habían esperado que hiciera las cuentas, que siguiera el rastro del dinero, que pidiera detalles concretos sobre estas supuestas inversiones milagrosas. «Bueno», murmuró Ricardo, «son varias oportunidades diferentes. Tecnología, bienes raíces, algunos fondos de inversión». Vaguedades. Palabras grandes que no significaban nada específico y que estaban diseñadas para sonar impresionantes mientras ocultaban el hecho de que no había inversiones reales. Solo había gastos, bolsos de diseñador, cenas caras, vacaciones, ropa, electrónicos y todo el arsenal de lujos que habían estado financiando con mi dinero mientras me convencían de que era para mi propio bien. «Quiero ver los documentos», dije. «Quiero ver los contratos de inversión, los recibos, la documentación que pruebe dónde está mi dinero». Otro intercambio de miradas entre ellos. El tipo de comunicación silenciosa que desarrollan las personas que han estado conspirando, juntas durante mucho tiempo. «Los documentos están en la oficina del asesor financiero», dijo Sofía rápidamente. «Te podemos llevar la próxima semana para que veas todo en detalle». La próxima semana. Tiempo suficiente para inventar documentos, preparar una presentación convincente o simplemente encontrar nuevas excusas para posponer indefinidamente cualquier rendición de cuentas real. Esa noche no dormí. Me quedé sentada junto a la ventana de mi habitación, viendo las luces de la ciudad parpadear como estrellas perdidas, sosteniendo ese estado de cuenta como si fuera un mapa que finalmente me mostraba dónde había estado durante los últimos 2 años. Jorge, mi querido Jorge, había trabajado hasta el último día de su vida para asegurar mi futuro. Había trabajado turnos dobles, había rechazado vacaciones, había ahorrado cada peso posible porque sabía que yo iba a necesitar esa seguridad cuando él ya no estuviera aquí para cuidarme. Y yo había permitido que nuestros sacrificios se
convirtieran en combustible para las fantasías de lujo de dos personas que me veían no como familia, sino como un recurso a ser explotado hasta el agotamiento. Pero había algo más profundo que la traición financiera. Era la realización de que durante 2 años había estado viviendo una mentira cuidadosamente construida. Cada conversación sobre mi bienestar, cada expresión de preocupación por mi edad y mi capacidad, cada oferta de ayuda con las tareas complicadas de la vida adulta, todo había sido parte de un sistema diseñado para mantenerme ignorante de lo que estaba sucediendo con mi propia vida. Las plantas venenosas necesitan que su huésped no se dé cuenta de que está siendo envenenado. Crecen lentamente, adaptándose a las defensas naturales de su víctima, cambiando su química gradualmente hasta que el daño está hecho y la planta huésped está demasiado débil para resistir. Pero yo no estaba muerta. Estaba herida, traicionada, furiosa y devastada, pero no estaba muerta. Y las plantas pueden podarse. Los jardines pueden limpiarse. Todo puede comenzar de nuevo si tienes el valor de arrancar lo que te está matando y la paciencia de sembrar algo nuevo en su lugar. La decisión llegó como el amanecer, gradual al principio, casi imperceptible, pero luego inexorable y brillante hasta que fue imposible ignorar su presencia. No fue una decisión emocional tomada en un momento de furia, sino algo más sólido y peligroso. Una conclusión lógica alcanzada después de horas de contemplación fría y cálculo preciso. No grité, no lloré, no confronté a nadie con acusaciones dramáticas. Simplemente dejé de regar las plantas que me estaban envenenando. «Buenos días», dije esa mañana de miércoles, sirviendo café para una sola persona en la cocina que había sido el centro de la vida familiar durante 3 años. Mi taza azul con flores pintadas a mano, mi café preparado exactamente como me gustaba, mi momento de paz matutina sin la responsabilidad de cuidar a otros adultos, como si fueran niños incapaces de preparar su propio desayuno. «¿Y nuestro desayuno?», preguntó Ricardo, apareciendo en la cocina con esa expresión de desconcierto genuino que tienen las personas cuando una rutina establecida cambia sin previo aviso. «En la cocina está todo lo necesario para prepararlo», respondí tranquilamente, bebiendo mi café mientras leía el periódico que había comprado específicamente para mí, no para ser compartido como recurso familiar. La frase flotó en el aire entre nosotros como una declaración de independencia. Simple, directa, inquebrantable. Sofía bajó 15 minutos después, con el cabello alborotado y la expresión de alguien que no entiende por qué el mundo dejó de girar según sus expectativas. «Mamá, no hay comida lista», anunció, como si estuviera reportando un problema técnico que yo necesitaba resolver inmediatamente. «Lo sé», respondí sin levantar la vista del periódico. «¿Entonces? Entonces pueden prepararla ustedes». El silencio que siguió fue denso como miel espesa. Ricardo y Sofía se quedaron parados en la cocina, intercambiando miradas de confusión, como si acabaran de descubrir que un electrodoméstico familiar había dejado de funcionar inexplicablemente. «¿Te sientes bien, mamá?», preguntó Sofía con esa voz que reservaba para situaciones donde creía que yo estaba actuando de manera irracional. «Me siento perfectamente bien». «Es que siempre preparas el desayuno». «Sí, y hoy decidí no hacerlo». La simplicidad de mi respuesta pareció desconcertarlos más que una explicación complicada. No había drama que pudieran usar para hacerme sentir culpable. No había emoción que pudieran manipular para restaurar el status quo. Solo había una decisión clara y calmada que no requería justificación. Ese día no lavé su ropa. Las prendas se acumularon en el cesto como siempre habían hecho. Pero por primera vez en 3 años, se quedaron ahí esperando que alguien más tomara la responsabilidad de lavarlas, secarlas, doblarlas y organizarlas. No limpié sus platos. Los dejé en el fregadero después de que terminaran de comer lo que habían preparado para sí mismos. Cereal con leche y tostadas quemadas, que demostraban cuán poco habían prestado atención durante todos esos años mientras yo cocinaba para ellos. No organicé sus cosas.
Sus pertenencias permanecieron donde las habían dejado. Ropa tirada en las sillas, libros esparcidos en las mesas, zapatos abandonados en la entrada. En lugar de hacer todo eso, me senté en mi escritorio viejo, el que Jorge había comprado, en una venta de garage hace 15 años, y que había sido mi espacio personal para correspondencia y lectura durante toda nuestra vida matrimonial. Saqué una libreta nueva que había comprado semanas atrás, pero nunca había usado. Bonita, con tapas de cuero marrón genuino y páginas de papel cremoso que invitaban a ser llenadas con pensamientos importantes. Primera página. Plan de vida, Elena Martínez. Escribir mi nombre completo en esa página se sintió como pronunciar un hechizo que había estado olvidado durante demasiado tiempo. Elena Martínez. No mamá. No Elena de Sofía. No la abuela. Elena Martínez, una mujer de 62 años con su propia identidad, sus propios derechos y su propia capacidad de tomar decisiones sobre su propia vida. Segunda página. Cosas que debo recuperar. La lista creció página tras página mientras escribía con la letra cuidadosa que había perfeccionado durante décadas de enseñanza. Mi dignidad, mi dinero, mi derecho a tomar decisiones sin supervisión, mi voz en conversaciones sobre mi propia vida, mi casa como mi espacio personal en lugar de como una pensión familiar gratuita, mi tiempo como algo valioso que merecía ser respetado, mi privacidad, mi autonomía, mi paz. Tercera página. Recursos disponibles. Esta lista fue más corta, pero más poderosa. La casa. Mi casa, registrada únicamente a mi nombre, pagada completamente con el trabajo de Jorge y mío. La pensión, modesta pero suficiente para una persona que vive de acuerdo a sus medios reales. Los ahorros restantes, dañados pero no destruidos completamente. Mi educación. 30 años de experiencia enseñando me habían dado habilidades de investigación, planificación y comunicación que podía usar para protegerme. Mi red social, limitada por 3 años de aislamiento gradual, pero aún existente. Mi salud, buena para mi edad, completamente capaz de vivir independientemente. Mi cerebro, funcionando perfectamente a pesar de lo que otros habían tratado de hacerme creer. Cuarta página. Obstáculos y soluciones. Los obstáculos eran claros. 2 adultos que habían construido su estilo de vida alrededor de mi generosidad forzada y que resistirían cualquier cambio que amenazara su comodidad. La culpa emocional que tratarían de usar para mantenerme en línea. Las manipulaciones legales que podrían intentar para mantener su acceso a mi casa y mi dinero. Mi propia tendencia a sentirme culpable por establecer límites saludables. Las soluciones requerían investigación, pero no eran imposibles. Leyes de inquilinato que podrían protegerlos, pero también leyes de propiedad que me protegían a mí. Procedimientos bancarios para recuperar el control de mis cuentas. Servicios legales disponibles para personas mayores que habían sido víctimas de abuso financiero familiar. Sofía entró a mi habitación sin tocar, como había desarrollado la costumbre de hacer durante los últimos años, tratando mi espacio personal como si fuera territorio común. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», preguntó, con esa curiosidad agresiva que usaba cuando creía que yo podría estar haciendo algo que no le convenía. «Escribiendo», respondí, cerrando la libreta con calma pero firmeza. «¿Escribiendo qué?». «Mi historia». «¿Tu historia?». «La historia de mi vida. Lo que ha pasado, lo que está pasando, lo que va a pasar». Se quedó parada detrás de mí, y pude sentir su deseo de arrancarme la libreta de las manos para ver qué había estado escribiendo. Pero algo en mi postura, en la manera como sostuve la libreta contra mi pecho, le comunicó que esta era una línea que no debía cruzar. «¿Podemos hablar?», preguntó, usando esa voz suave que reservaba para conversaciones que quería controlar. «Estamos hablando. Me refiero a hablar en serio, sobre lo que está pasando hoy, tu comportamiento extraño». «Yo siempre hablo en serio, Sofía, y mi comportamiento no es extraño, es diferente»,
¿Diferente cómo? Diferente en que ya no voy a actuar como si fuera la empleada doméstica no remunerada de esta casa. Las palabras salieron más directas de lo que había planeado, pero una vez que estuvieron en el aire, me di cuenta de que expresaban exactamente lo que necesitaba decir. Mamá, no eres una empleada, eres nuestra familia. La familia se caracteriza por el respeto mutuo y la consideración mutua. Lo que hemos tenido aquí durante 3 años no ha sido familia. Ha sido conveniencia para ustedes y explotación para mí. Sofía se sentó en mi cama sin pedir permiso, adoptando esa expresión de víctima herida que había perfeccionado para estos momentos, cuando sus manipulaciones usuales no estaban funcionando. No entiendo de dónde viene todo esto, dijo con voz temblorosa. Pensé que estábamos felices aquí, pensé que te gustaba tener familia cerca. Me gusta tener familia cerca. No me gusta ser tratada como una sirvienta en mi propia casa. Nunca te hemos tratado como una sirvienta. ¿No? ¿Cómo llamas a preparar todas las comidas, lavar toda la ropa, limpiar toda la casa, pagar todas las cuentas y además financiar su estilo de vida con mis ahorros? La mención específica del dinero la hizo palidecer. Habían esperado que yo olvidara el estado de cuenta, que las confusiones sobre mi memoria que habían estado cultivando me hicieran dudar de lo que había visto con mis propios ojos. Eso es diferente, murmuró. Esas son inversiones. ¿Dónde están los documentos de esas inversiones? Ya te dijimos que quiero verlos mañana. Todos los documentos, todos los contratos, toda la prueba de dónde está cada peso de mis 225,000 pesos. El número específico la golpeó como una bofetada. Se dio cuenta de que yo había hecho las cuentas exactas, que sabía precisamente cuánto habían tomado, que no iba a permitir que se escondieran detrás de vaguedades y promesas vagas. Mamá, creo que estás exagerando. Creo que durante 3 años he estado minimizando. Ya no. Me levanté de mi escritorio, guardé mi libreta en el cajón, con llave, y caminé hacia la puerta de mi habitación. ¿A dónde vas?, preguntó, con una urgencia que no pudo ocultar. A donde siempre he ido, a mi casa. La diferencia es que ahora voy a empezar a vivir en ella como si fuera realmente mía. Salí de mi habitación, y por primera vez en 3 años cerré la puerta detrás de mí con firmeza, no con rabia, sino con determinación. Los abogados, descubrí, huelen a una mezcla específica de papel viejo, promesas caras y esa confianza particular que viene de conocer las reglas del juego mejor que cualquier otra persona en la habitación. La oficina de don Alberto Ruiz, especialista en derecho familiar y protección de personas mayores, olía exactamente a eso y más, a justicia posible si tienes la paciencia y la determinación necesarias para perseguirla. «Señora Martínez», dijo don Alberto, ajustando sus anteojos mientras revisaba los documentos que había traído. «Entiendo su preocupación, pero necesito que me cuente exactamente qué pasó, con todos los detalles que pueda recordar». Los Sins. Mostré los estados de cuenta que había conseguido directamente del banco esa mañana, después de una conversación incómoda con un gerente que claramente no estaba acostumbrado a que señoras de mi edad llegaran con preguntas específicas sobre el manejo de sus propias cuentas, las firmas que no eran mías, trazadas con una letra que se parecía a la mía, pero que tenía pequeñas diferencias que yo podía reconocer después de décadas de escribir mi propio nombre. Las autorizaciones que nunca había dado, firmadas, en fechas cuando yo estaba en casa leyendo o cocinando, inconsciente de que mi dinero estaba siendo transferido a cuentas que no conocía. ¿Cómo obtuvieron acceso a su cuenta?, preguntó don Alberto, examinando los documentos con la minuciosidad de alguien que había visto casos similares antes. Sofía es mi hija. Aparentemente, cuando abrimos una cuenta de ahorros hace varios años, la puse como beneficiaria autorizada en caso de emergencia médica. Era una decisión que había tomado cuando Jorge estaba vivo, pensando que si algo me pasaba, mi hija podría acceder a fondos para cuidar de mí. Nunca había imaginado
que esa autorización sería usada para vaciar sistemáticamente mis ahorros mientras yo estaba perfectamente capaz de manejar mis propias finanzas. Don Alberto asintió con esa expresión de gravedad profesional que había perfeccionado durante décadas de tratar con familias destruidas por dinero. Beneficiaria en caso de incapacidad o muerte, no para hacer retiros discrecionales sin su consentimiento explícito. Eso mismo pensé yo. ¿Quiere presentar cargos por fraude financiero? La pregunta flotó entre nosotros como humo pesado. Cargos criminales, contra mi propia hija, contra el padre de mi nieto. La conversación había escalado rápidamente desde buscando opciones legales hasta contemplando acciones que podrían destrozar permanentemente lo que quedaba de mi familia. No, dije después de una pausa larga. No quiero destruir a mi familia. Solo quiero recuperar el control de mi dinero y mi vida sin tener que convertir esto en una guerra. Eso va a ser más complicado, admitió don Alberto. Pero no imposible. Va a requerir estrategia, paciencia y documentación meticulosa. Tengo tiempo, y tengo más paciencia de la que han calculado. Era verdad. Durante 3 años había ejercitado mi paciencia hasta convertirla en algo casi sobrehumano. Había aprendido a esperar, a observar, a medir mis palabras y mis acciones. La diferencia ahora era que iba a usar esa paciencia para mis propios objetivos en lugar de para acomodar las manipulaciones de otros. Salí de la oficina de don Alberto con documentos nuevos y un plan claro. Formularios para cambiar las autorizaciones, bancarias, removiendo a Sofía como beneficiaria autorizada y estableciendo controles más estrictos sobre mi dinero. Papeles para establecer un fideicomiso que protegiera mis ahorros restantes de futuras manipulaciones. Cartas modelo para notificar cambios en mi testamento que eliminarían incentivos para continuar con el abuso financiero. El proceso legal va a tomar tiempo, me había advertido don Alberto. Pero mientras tanto, hay medidas inmediatas que puede tomar para proteger sus recursos restantes. En el banco, la experiencia fue reveladora de maneras que no había anticipado. La cajera que había manejado mis cuentas durante años me miró con una sorpresa genuina cuando pedí cerrar completamente la cuenta que había estado siendo vaciada sin mi conocimiento. ¿Está segura, señora Martínez?, preguntó, revisando la cuenta en su computadora. Es mucho dinero para manejar en efectivo, y esta cuenta ha tenido mucha actividad recientemente. Muy segura, y sí, he notado la actividad reciente. Por eso la estoy cerrando. La manera como dije la última frase le comunicó que había más en esta historia de lo que era apropiado discutir en una ventanilla de banco. Su expresión cambió a una de comprensión profesional y completó la transacción sin más preguntas innecesarias. El dinero que quedaba, apenas 65,000 pesos de los casi 300,000 que había tenido al comienzo del año, lo transferí inmediatamente a una cuenta nueva en un banco diferente. Una cuenta que solo yo conocía, con medidas de seguridad adicionales que requerían mi presencia física y múltiples formas de identificación para cualquier transacción significativa. ¿Le gustaría establecer alertas automáticas para cualquier actividad en esta cuenta?, me preguntó el gerente del nuevo banco. Sí, para cualquier transacción de más de 100 pesos. Podía parecer excesivo, pero había aprendido que la vigilancia constante era el precio de mantener mi autonomía financiera en una familia que había demostrado que no se podía confiar en que respetara mis derechos básicos. De regreso a casa, me detuve en una cafetería pequeña que había visto muchas veces durante mis caminatas, pero en la que nunca había entrado. Era uno de esos lugares acogedores con mesas de madera antigua, plantas colgantes y el tipo de atmósfera tranquila que invita a quedarse un rato con un buen libro. ¿Qué le gustaría?, preguntó la mesera, una mujer de unos 40 años con una sonrisa genuina que no tenía segundas intenciones. Un café con leche, por favor, y ese pastel de chocolate se ve delicioso. Excelente elección. ¿Celebra algo especial? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien había asumido que yo podría estar celebrando algo? ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo digno de celebración? Sí, respondí,
sorprendiéndome a mí misma con la honestidad de la respuesta. Celebro que empiezo a recordar quién soy. El pastel sabía a infancia y futuro mezclados en cada bocado. El café tenía ese sabor rico y complejo que solo encuentras cuando alguien realmente se preocupa por prepararlo bien. Por primera vez, en años no tenía prisa por llegar a casa. No tenía una cena que preparar para personas que no iban a agradecérmela. No tenía ropa que lavar para adultos capaces de cuidar de sí mismos. No tenía obligaciones domésticas que cumplir para mantener funcionando la vida cómoda de otros. Tenía tiempo, mi tiempo, para sentarme en una cafetería y comer pastel simplemente porque me daba la gana hacerlo. La mesera regresó después de un rato para ver si necesitaba algo más. ¿Cómo está todo? Perfecto, dije, y por primera vez en mucho tiempo, la palabra se sintió completamente honesta. Cuando finalmente llegué a casa, ya había oscurecido. Sofía y Ricardo estaban en la sala, obviamente esperándome, con esas expresiones de preocupación parental que habían perfeccionado durante los últimos años para hacerme sentir culpable por cualquier comportamiento que no les convenía. ¿Dónde estuviste toda la tarde?, preguntó Sofía con esa voz que usaba cuando creía que tenía derecho a una explicación detallada de mis actividades. Resolviendo asuntos personales, respondí, colgando mi abrigo en el closet que estaba junto a la puerta principal. ¿Qué asuntos? Personales. La palabra se plantó en el aire entre nosotras como una frontera recién dibujada en un mapa. Ella no estaba acostumbrada a encontrar fronteras cuando se trataba de mi vida, y la novedad de encontrar resistencia la desconcertó visiblemente. «Mamá, últimamente estás muy rara», dijo, con esa expresión de confusión herida que usaba cuando sus métodos usuales de control no estaban funcionando. «¿Rara cómo?» «No sé, distante, reservada, como si estuvieras enojada con nosotros o algo así». Enojada. Qué palabra tan pequeña e inadecuada para describir el terremoto silencioso que había estado sacudiendo los cimientos de mi vida durante las últimas semanas. No estaba enojada. Estaba despertando. Estaba recuperando partes de mí misma que había perdido gradualmente durante 3 años de manipulación sistemática. «Solo estoy cansada, mi amor», dije, usando el tono suave que sabía que le resultaría familiar y menos amenazante. Ricardo apareció desde la cocina, masticando algo que había preparado él mismo por primera vez en 3 años. La novedad de tener que cuidar de sus propias necesidades básicas obviamente no le estaba gustando. «Elena, necesitamos hablar de dinero», anunció con esa autoridad masculina que había desarrollado específicamente para conversaciones que quería dominar. Ahí estaba. La verdadera razón de su preocupación por mi rareza reciente. No estaban preocupados por mi bienestar emocional. Estaban preocupados por su acceso continuo a mis recursos financieros. «¿Qué pasa con el dinero?», pregunté, manteniéndome deliberadamente ingenua. «Bueno, las cuentas de este mes están más altas de lo normal y pensábamos...» Hizo una pausa estratégica, dejando que la implicación flotara en el aire. «Que podrías ayudarnos con algunos gastos adicionales». «¿Qué gastos específicamente?» «La renta, para empezar». «La renta. De mi propia casa. No entiendo. ¿Desde cuándo pagan renta por vivir aquí?» Sofía y Ricardo intercambiaron esa mirada que los conspiradores intercambian cuando su víctima empieza a hacer preguntas que no habían anticipado. «No renta exactamente», murmuró Sofía, retrocediendo de la afirmación directa que Ricardo había hecho. «Pero contribuir con los gastos de la casa sería lo justo, ¿no? Después de todo, vivimos juntos, usamos los servicios, consumimos comida». «Esta es mi casa», dije con una calma que sorprendió incluso a mí misma. «Bueno, sí, técnicamente, pero...» «No técnicamente, legalmente, prácticamente, completamente. Esta es mi casa, comprada con el trabajo de tu padre y mío, pagada, completamente, sin hipoteca, registrada únicamente a mi nombre». El silencio que siguió fue denso como miel amarga. «Por supuesto, mamá», dijo Sofía rápidamente, tratando de reparar el daño de haber revelado demasiado sobre sus expectativas. «No quise decir que no fuera tu casa».
¿Qué quisiste decir exactamente? Por primera vez en 3 años, no tenía una respuesta fácil. Sus mecanismos de manipulación se trababan cuando se enfrentaban a preguntas directas que requerían respuestas específicas en lugar de vaguedades emocionales. Esa noche, desde mi cuarto, los escuché discutir en voz baja en la cocina. Sus voces llegaban hasta mí como fragmentos de una conversación que preferirían que no escuchara. Dinero, problema, demasiado independiente. Necesitamos una solución. Saqué mi libreta y escribí una nueva lista. Señales que ignoré durante 3 años. La lista ocupó 5 páginas completas, con letra pequeña y apretada. 5 páginas de manipulaciones sutiles, comentarios condescendientes, decisiones tomadas sin consultarme, gastos hechos con mi dinero sin mi permiso, y pequeñas erosiones de mi autonomía que habían pasado desapercibidas hasta que se acumularon en una pérdida total de control sobre mi propia vida. Pero ahora las veía claramente. Y más importante aún, tenía un plan para recuperar lo que había perdido. El cambio real, había aprendido, no requiere drama. Solo requiere determinación silenciosa y acciones consistentes hacia un objetivo claro. El cambio verdadero, descubrí, no hace ruido dramático cuando sucede. Se mueve como la marea, inevitable pero silencioso, imparable pero sin fanfarria. Durante las siguientes semanas, implementé modificaciones en mi vida diaria que parecían menores individualmente, pero que, acumuladas, constituyeron una revolución completa en la dinámica de mi hogar. Dejé de cocinar para ellos completamente. No fue una decisión anunciada con discursos o ultimátums, sino simplemente un cambio en mi rutina diaria. Mi refrigerador se llenó de comida que me gustaba. Queso manchego importado, aceitunas verdes rellenas de anchoas, pan integral artesanal, vino tinto de una pequeña viñería que había descubierto, salmón fresco que cocinaba exactamente como me gustaba sin tener que considerar los problemas de presión arterial de nadie más. Comida para una persona que se respeta a sí misma y que ha decidido que sus propios gustos y preferencias importan tanto como los de cualquier otra persona en la casa. Mamá, ¿qué vamos a cenar? La pregunta llegaba cada tarde alrededor de las 6, cargada de expectativa y creciente desesperación, mientras se daban cuenta de que la rutina de 3 años había cambiado permanentemente. No lo sé, respondía con la misma tranquilidad que usaría para comentar el clima. ¿Qué van a cenar ustedes? La diferencia entre vamos y van era un abismo lingüístico que se ampliaba cada día. Vamos implicaba que éramos un equipo trabajando juntos hacia objetivos comunes. Van establecía claramente que ellos eran responsables de sus propias necesidades mientras yo era responsable de las mías. Contraté un servicio de limpieza. No para toda la casa, sino específicamente para mi habitación, mi baño y los espacios comunes que yo usaba regularmente. Fue un lujo que no había tenido durante toda mi vida adulta, pero que ahora me parecía una inversión necesaria en mi bienestar mental y físico. ¿Por qué hay extraños en la casa?, preguntó Ricardo con esa expresión de territorialidad masculina herida que aparecía cuando percibía cambios en su ambiente que no había autorizado. Porque yo contraté un servicio de limpieza, respondí, observando cómo las señoras que había contratado trabajaban con una eficiencia profesional que convertía mi espacio en algo reluciente y acogedor. ¿Para qué? ¿Nosotros podemos limpiar la casa? Ustedes pueden limpiar su espacio, aclaré con esa precisión verbal que había desarrollado para estas conversaciones. Yo contraté quien limpia el mío. Las fronteras se volvían más sólidas y visibles cada día. Mi espacio versus su espacio. Mi dinero versus sus necesidades. Mi tiempo versus sus expectativas. Mi vida versus el papel que habían escrito para mí en el drama de sus vidas cómodas. Sofía intentó el último truco de su arsenal manipulativo, las lágrimas. Lágrimas que habían sido su arma más efectiva durante años, que habían sido capaces de desarmar mis defensas y hacerme sentir culpable por establecer cualquier límite que las incomodara. «Mamá, siento que ya no me quieres», dijo una tarde,
con los ojos brillantes y la voz quebrada de manera perfectamente calculada. Las lágrimas eran reales. El dolor detrás de ellas probablemente también era real. Pero había aprendido la diferencia entre dolor genuino que merece compasión y dolor manipulativo que se usa como herramienta de control. Su dolor venía de perder privilegios que nunca deberían haber tenido, no de perder amor que merecía recibir. «Te quiero, Sofía. Siempre te voy a querer», dije, y las palabras eran completamente verdaderas. «Pero ya no voy a demostrar ese amor permitiendo que me explotes. No te explotamos. ¿Cómo llamas a vivir gratuitamente en mi casa? Comer, comida que yo compro y preparo, usar servicios que yo pago, y además vaciar mi cuenta de ahorros sin mi permiso?» La pregunta específica la desarmó, porque requería una respuesta específica. Durante años había podido esconderse detrás de vaguedades emocionales, pero ahora cada conversación incluía números exactos, acciones concretas y consecuencias medibles. «Entonces, ¿por qué estás siendo tan fría?», preguntó, cambiando de táctica hacia la victimización personal. «No soy fría, soy clara». «¿Cuál es la diferencia?». «La diferencia es que la claridad no necesita ser cálida para ser verdadera. Durante 3 años he sido cálida pero confusa. Ahora prefiero ser clara, aunque eso les parezca frío». Se fue llorando hacia su habitación, seguida por Ricardo, quien me lanzó miradas de reproche, como si yo fuera responsable del dolor emocional que ellos mismos habían creado con sus acciones. Me quedé sola en la sala con mi té de manzanilla y mi libro de poesía de Pablo Neruda que había estado releyendo. Las páginas olían a posibilidades redescubiertas y a tiempo que finalmente era mío para usar como quisiera. Por primera vez en años, el silencio de mi casa no se sentía vacío o solitario. Se sentía lleno de mí, de mis pensamientos, de mis decisiones, de mi presencia sin disculpas. Durante las siguientes semanas, establecí rutinas que servían únicamente a mis propios intereses. Clases de pintura los martes por la mañana en el Centro Cultural Municipal. Un club de lectura los jueves por la tarde en la biblioteca local, donde discutíamos literatura seria con personas que valoraban las ideas complejas. Caminatas matutinas por el parque, donde había empezado a reconocer a otros residentes mayores que también habían decidido que la vejez podía ser una época de crecimiento en lugar de resignación. «¿A dónde vas?», se había convertido en la pregunta más frecuente en la casa. «A vivir mi vida», había desarrollado como respuesta estándar. La frase era provocativa deliberadamente. No era hostil, pero establecía claramente que mis actividades no requerían aprobación o supervisión de parte de personas que vivían gratuitamente en mi casa. Una tarde, Ricardo decidió escalar la confrontación a un nivel más directo. Me esperó en la entrada cuando regresé de mi clase de pintura, con esa postura física ligeramente intimidante que algunos hombres usan cuando quieren establecer dominancia sobre mujeres que consideran vulnerables. «Elena, tenemos que hablar», anunció con seriedad dramática. «Estoy escuchando. Esta actitud tuya está afectando a toda la familia. Sofía está deprimida, Mateo se da cuenta de que algo está mal y yo estoy cansado de caminar en cáscaras de huevo en lo que se supone que es nuestro hogar». Nuestro hogar. Como si 3 años de residencia gratuita hubieran establecido derechos de propiedad. «¿Qué actitud específicamente te molesta?», pregunté, manteniendo mi voz calmada pero firme. «Esta independencia agresiva, este egoísmo. Actúas como si no fuéramos familia. Actúo como si fuera un adulto independiente que tiene derecho a tomar decisiones sobre su propia vida. Si eso les parece agresivo, quizás deberían examinar por qué necesitan que yo sea dependiente para sentirse cómodos». La respuesta lo tomó desprevenido. Había esperado que me pusiera defensiva o emocional, no que respondiera con análisis psicológico claro. «No es eso», murmuró, retrocediendo físicamente cuando se dio cuenta de que su estrategia de intimidación no estaba funcionando. «¿Entonces qué es?». «Es que necesitamos estabilidad. Necesitamos saber que podemos contar contigo. Pueden contar conmigo para tratarlos con respeto y cariño.
No pueden contar conmigo para financiar indefinidamente un estilo de vida que no pueden permitirse con sus propios ingresos. No financias nuestro estilo de vida, ¿no? ¿Quién paga la electricidad que usan? ¿El agua caliente para sus duchas? ¿El gas para calentar la casa? ¿La comida que han estado comiendo durante 3 años? ¿Los 225,000 pesos que desaparecieron de mi cuenta bancaria? Los números específicos funcionaban como puñetazos verbales. Era imposible argumentar contra matemáticas claras, contra cantidades exactas, contra evidencia documentada. Eso es diferente. ¿Diferente cómo? No tenía respuesta, porque no había diferencia. Solo había un patrón claro de explotación financiera que había durado 3 años y que yo había permitido por mi necesidad desesperada de sentirme querida y útil. Esa noche, mientras ellos susurraban en la cocina, como conspiradores, planeando su próximo movimiento, yo estaba en mi habitación terminando los trámites que don Alberto me había ayudado a preparar. Documentos que cambiarían formalmente mi situación legal de víctima de abuso financiero familiar a mujer mayor protegida por las leyes diseñadas específicamente para casos como el mío. Los papeles estaban listos. Mi estrategia estaba clara. Mi determinación era inquebrantable. El eco de las decisiones importantes resuena mucho antes de que las decisiones se implementen completamente. Durante las semanas siguientes a mi despertar financiero, pude sentir las ondas de cambio moviéndose por la casa como corrientes subterráneas que alteran el paisaje desde abajo hacia arriba. La carta llegó un viernes por la mañana, entregada por un servicio de mensajería especializado que requería firma del destinatario. Sofía la interceptó, como había desarrollado la costumbre de hacer con toda mi correspondencia, pero esta vez el mensajero insistió en que solo podía entregarla directamente a Elena Martínez. «Es para mí», dije, apareciendo en la puerta principal antes de que ella pudiera convencer al mensajero de que tenía autoridad para recibir mi correo. «Pero mamá, yo puedo...» «No», dije firmemente, firmando el recibo y tomando el sobre oficial que contenía los documentos que había estado esperando durante semanas. Era la confirmación legal de que todas las autorizaciones bancarias habían sido revocadas oficialmente. Ya no podrían acceder a ninguna de mis cuentas sin mi presencia física, mi identificación y mi consentimiento explícito por escrito. Además, el banco había iniciado una investigación interna sobre las transacciones no autorizadas de los últimos meses. «¿Qué dice?», preguntó Ricardo, apareciendo desde la cocina con esa expresión de ansiedad mal disimulada que había desarrollado cada vez que llegaba correspondencia oficial a mi nombre. «Dice que he recuperado el control completo de mis finanzas», respondí con una calma que sorprendió incluso a mí misma, «y que cualquier intento futuro de acceder a mi dinero sin mi autorización será considerado fraude criminal». El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Pude ver en sus caras el momento exacto cuando se dieron cuenta de que su fuente de ingresos no declarados había desaparecido permanentemente. «Mamá, ¿qué has hecho?». La voz de Sofía tembló entre la sorpresa y la indignación. «He hecho lo que debería haber hecho hace 3 años. He protegido los ahorros que tu padre trabajó tanto para dejarme. Pero somos tu familia. Una familia que me roba sigue siendo ladrona». Repetí las palabras que había usado semanas atrás, pero ahora con la autoridad de alguien que había tomado medidas concretas para protegerse. Ricardo se acercó con esa postura física ligeramente amenazante que usaba cuando quería intimidarme, pero algo en mi postura le comunicó que esa estrategia ya no funcionaría. «Elena, esto es ridículo. Vas a arruinar a tu propia familia por dinero». «Ustedes arruinaron la confianza familiar por dinero. Yo simplemente estoy reparando el daño». Durante las siguientes horas intentaron todas las tácticas de manipulación que habían perfeccionado durante 3 años. Lágrimas de Sofía, amenazas veladas de Ricardo, chantaje emocional usando a Mateo, promesas de cambio y reforma que llegaban 3 años demasiado tarde. Nada funcionó porque yo había cambiado fundamentalmente.
No era la misma mujer vulnerable y necesitada de aprobación que había permitido que se instalaran en mi casa. Era alguien que había redescubierto su propia fuerza y que había decidido usarla para proteger lo que quedaba de la vida que Jorge y yo habíamos construido juntos. Esa tarde, mientras ellos se encerraron en su habitación para planear su próxima estrategia, yo hice algo que no había hecho en años. Llamé a mi hermana Carmen y le conté toda la verdad. «Elena, ¿por qué no me dijiste nada antes?», preguntó, con esa mezcla de sorpresa y furia que tienen los hermanos cuando descubren que alguien ha estado lastimando a su familia. «Porque tenía vergüenza, porque pensé que era normal, porque creí que era lo que las madres hacen, sacrificarse infinitamente por sus hijos. Las madres se sacrifican por hijos que las respetan. Lo que te hicieron no tiene nada que ver con amor filial». Carmen tenía razón, por supuesto. El amor verdadero no requiere el empobrecimiento de una persona para el enriquecimiento de otra. El respeto familiar no se demuestra vaciando las cuentas bancarias de los ancianos de la familia. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Carmen. «Voy a vivir mi vida. Por primera vez en 3 años voy a tomar decisiones basadas en lo que es mejor. Para mí». Esa noche, Sofía y Ricardo me esperaban en la sala con expresiones graves y papeles en las manos. Habían decidido escalar a amenazas legales. «Mamá, hemos consultado con un abogado», anunció Sofía con esa seriedad dramática que usaba para conversaciones que quería que sonaran importantes. «¡Qué interesante! Yo también». La interrupción los desestabilizó porque no habían esperado que yo tuviera mi propia representación legal. «Como decía», continuó Ricardo, leyendo de un papel que obviamente había preparado con anticipación, «tenemos derechos como residentes de esta casa. Has establecido un patrón de dependencia familiar y no puedes simplemente cambiarlo sin previo aviso legal». «¿Dependencia de quién hacia quién?», pregunté con genuina curiosidad. «Nosotros dependemos de ti para vivienda y tú dependes de nosotros para compañía y cuidado. Yo pago la vivienda que ustedes usan gratuitamente. Ustedes han vaciado mi cuenta bancaria sin mi permiso. ¿Dónde exactamente está mi dependencia en esa ecuación?». No tenían respuesta para esa pregunta porque la lógica de su argumento se desmoronaba cuando se examinaba objetivamente. «El punto es», dijo Sofía, tomando el control de la conversación, «que no puedes echarnos sin seguir los procedimientos legales apropiados. Tenemos derecho a notificación previa y debido proceso». Sonreí por primera vez en esa conversación. Era la sonrisa de alguien que había estado esperando exactamente esta jugada. «Tienen razón», dije, sacando mi propio sobre del bolsillo de mi bata. «Por eso contraté a don Alberto Ruiz para que preparara esto». Les entregué los documentos oficiales de desalojo que había estado preparando durante semanas. 90 días de notificación, cumpliendo con todos los requisitos legales, redactado por un abogado especialista en derecho familiar. «No puedes hacer esto», murmuró Sofía, leyendo los papeles con expresión de shock genuino. «Ya lo hice. Tienen 3 meses para encontrar otro lugar donde vivir y otra fuente de ingresos. Somos tu familia». «Una familia que me amenaza con abogados no es mi familia. Es mi problema. Y he decidido resolverlo». Ricardo intentó una última táctica de intimidación, levantándose bruscamente y acercándose a mi silla. «Elena, esto es cruel. Vas a dejar a tu propia hija sin hogar». Mi hija de 34 años y su esposo de 36 años son adultos completamente capaces de cuidar de sí mismos. Si no pueden permitirse una vivienda independiente, quizás deberían reconsiderar sus gastos en bolsos de diseñador y cenas caras. La mención específica de sus gastos frívolos los hizo palidecer porque se dieron cuenta de que yo había estado prestando atención a cómo gastaban mi dinero mucho más de lo que habían calculado. Los días siguientes fueron como vivir en una zona de guerra fría. Ellos alternaron entre intentos de reconciliación manipulativa y hostilidad apenas contenida. Yo mantuve mi rutina nueva: clases de pintura, club de lectura, caminatas matutinas y las pequeñas libertades diarias que había olvidado que tenía derecho a disfrutar.
2 semanas después del ultimátum legal, Sofía hizo su último intento desesperado. «Mamá», dijo, apareciendo en mi habitación una noche con los ojos rojos y hinchados. «Por favor, reconsidéralo. No tenemos a dónde ir, no tenemos dinero». Ahorrado. «¿Por qué no tienen dinero ahorrado?», pregunté con genuina curiosidad. «Han estado viviendo gratuitamente durante 3 años, usando mis servicios, comiendo mi comida. ¿Qué pasó con todos sus ingresos?». No tenía respuesta porque la respuesta habría requerido admitir que habían estado viviendo un estilo de vida insostenible financiado por mi generosidad forzada. «Si cambias de opinión sobre el desalojo», continuó, ignorando mi pregunta, «podemos volver a como eran las cosas antes». «No quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. Antes yo era invisible en mi propia casa. Antes ustedes tomaban decisiones sobre mi vida sin consultarme. Antes yo financiaba un estilo de vida que no podían permitirse mientras me trataban como una empleada doméstica no remunerada. ¿No es verdad? ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron qué quería hacer en un fin de semana? ¿Cuándo fue la última vez que consideraron mis preferencias para la cena? ¿Cuándo fue la última vez que reconocieron que yo podría tener planes o deseos que no giraran alrededor de servir sus necesidades? Las preguntas específicas la desarmaron porque requerían que recordara detalles de cómo me habían tratado, y esos detalles no pintaban un cuadro muy favorable de su comportamiento. El día del desalojo llegó con un cielo despejado y una brisa fresca que olía a nuevos comienzos. Vi desde mi ventana cómo cargaban sus pertenencias en un camión de mudanzas que habían tenido que pagar con una tarjeta de crédito porque sus ahorros habían sido gastados en mantener apariencias durante años. Mateo, mi nieto, subió a despedirse. Antes de irse: «Abuela, ¿por qué no podemos vivir más aquí contigo?». Porque a veces los adultos necesitan espacios diferentes para aprender a ser mejores personas, le expliqué con la honestidad que merecía. «¿Vas a estar sola?». «Voy a estar libre, mi amor. Y la libertad es la mejor compañía que puede tener una persona». Le di un abrazo largo y sincero, y le prometí que podría visitarme cuando quisiera, independientemente de los sentimientos heridos de sus padres. Después de que el camión de mudanzas se alejó calle abajo, me quedé parada en mi sala, en mi casa, respirando mi aire, escuchando mi silencio. Por primera vez en 3 años, estaba completamente sola. Y me sentía completamente completa. Esa noche, preparé una cena elegante para una persona. Salmón a la plancha con hierbas frescas de mi jardín. Una copa de vino tinto que había estado reservando para una ocasión especial. Y un postre de chocolate que compré simplemente porque me apetecía. Comí lentamente, saboreando cada bocado, leyendo un libro de poemas que había querido leer durante meses, pero nunca había tenido tiempo para disfrutar sin interrupciones. Cuando terminé de cenar, llamé a Carmen. «¿Cómo te sientes?», me preguntó. «Libre», respondí sin dudarlo. Por primera vez en años me siento completamente libre. ¿Y si Sofía decide cambiar realmente? ¿Si aprende de esto y quiere reconstruir una relación genuina? Si cambia genuinamente, estaré abierta a reconstruir algo nuevo. Pero será desde la igualdad, no desde la necesidad. Será porque elige respetarme, no porque necesita usar mis recursos. Durante los meses siguientes, establecí una rutina, de vida que servía únicamente a mis propios intereses y valores. Me inscribí en clases de historia del arte en la universidad local. Empecé a viajar. Viajes pequeños a ciudades cercanas donde podía visitar museos, caminar por centros históricos y descubrir pequeños cafés donde nadie me conocía como la madre de alguien o la abuela de alguien. Contraté un jardinero para que me ayudara a renovar el patio trasero, creando un espacio exterior donde podía leer, pintar y simplemente existir en paz. Compré muebles nuevos que reflejaban mis gustos personales en lugar de ser neutrales para acomodar las preferencias de otros. Mi casa se convirtió en un santuario personal, donde cada objeto tenía significado para mí,
donde cada espacio servía a mis necesidades, donde cada día transcurría según mi propio ritmo y mis propias decisiones. Sofía me llamó 2 veces durante esos meses. Conversaciones breves, incómodas, llenas de reproches apenas disimulados y peticiones indirectas de ayuda financiera que rechacé con amabilidad, pero firmeza. «Mamá, espero que seas feliz», me dijo durante la segunda llamada, con un tono que sugería exactamente lo contrario. «Soy feliz», respondí honestamente. «Más feliz de lo que he sido en años». «¿No extrañas tener familia cerca?» «Extraño tener familia que me respete cerca. Cuando estés lista para eso, podremos intentar reconstruir algo». No hubo tercera llamada. Una tarde de primavera, 6 meses después del desalojo, estaba sentada en mi jardín renovado, pintando las flores que había plantado según mis propios gustos, cuando me di cuenta de algo sorprendente. No había pensado en Sofía o Ricardo en varios días. No era que los hubiera olvidado o que hubiera dejado de amarlos. Era que mi vida se había llenado de cosas que me importaban, actividades que disfrutaba, personas que me valoraban por quién era en lugar de por lo que podía proporcionarles. Mi identidad ya no estaba definida por mi función como madre o abuela, sino por mis propios intereses, talentos y elecciones. Era Elena Martínez, pintora aficionada, lectora voraz, viajera curiosa, jardinera entusiasta y mujer libre. Esa noche escribí la última entrada en la libreta que había comenzado meses atrás. He aprendido que la verdadera felicidad no es cuántas personas se sientan a tu mesa, sino qué tan cómoda te sientes sentándote sola. He aprendido que el amor genuino no requiere sacrificio infinito, sino respeto mutuo. He aprendido que establecer límites no es crueldad, sino autoconservación necesaria. Tengo 62 años y finalmente he descubierto que la vida puede comenzar de nuevo, a cualquier edad, si tienes el valor de arrancar las plantas venenosas y sembrar algo nuevo en su lugar. Las plantas crecen hacia la luz, siempre hacia la luz, y yo, finalmente, he encontrado la mía. Cerré la libreta, la guardé en el cajón junto a la fotografía de Jorge y su anillo de bodas, y salí al jardín para ver las estrellas en el cielo nocturno. El aire olía a jazmín y posibilidades infinitas. Mi casa estaba en silencio, pero era un silencio lleno de paz en lugar de vacío. Por primera vez en años, no había nadie a quien tuviera que cuidar excepto a mí misma. No había necesidades ajenas que atender, demandas externas que satisfacer, o roles que representar para mantener cómodos a otros. Solo había una mujer de 62 años que había redescubierto que la libertad es el regalo más valioso que puedes darte a ti misma y que nunca es demasiado tarde para reclamar tu propia vida. Respiré profundamente el aire nocturno, sonreí a las estrellas y caminé de regreso hacia mi casa. Mi casa, mi vida, mi libertad. Finalmente, completamente, eternamente mía.